Acompañarnos. Estamos en vivo, transmitiendo desde la Biblioteca Jurídica de Porrúa. Me siento muy honrado con que me acompañen mis colegas, mis amigos, mis apoyos, y sobre todo para hablar de un tema tan importante que para mí tiene una gran significación, espero que para ustedes también, que es la situación actual del derecho familiar en México. Es decir, después de haber logrado su autonomía desde el punto de vista, para empezar, la enseñanza, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, como ustedes saben, una de las mejores de habla hispana y recientemente clasificada en un lugar muy especial junto con la universidad por esta institución inglesa. Es muy importante subrayar que la Facultad de Derecho desde el año 1993 separó la enseñanza del derecho civil y el derecho familiar. Esa es una cuestión fundamental porque aquí tenemos que hablar de algo esencial para un estudiante, para un estudioso, para un juez, para un abogado. La teoría general de la naturaleza jurídica. ¿Qué significa esta teoría? Saber con precisión qué es el derecho de lo que estamos hablando. El caso específico del derecho familiar, saber que el derecho familiar es un tercer género, diferente al civil y al privado, por supuesto al público, que tiene sus propios principios, sus propias normas. Pero esta es, digamos, una entrada para que ustedes tengan una visión general. Pero sistemáticamente siento que la primera interrogante que hay que plantear y que ustedes me acompañan en ella es la situación actual del derecho familiar en México. Responde a 130 millones de habitantes, a una población que la mitad es más de personas del sexo femenino, que el derecho familiar no es una disciplina jurídica que se puede enfocar desde el punto de vista federal. En otras palabras, el derecho familiar federal no existe. En consecuencia, para hablar primero de esta situación actual, es importante que recuerden, todos ustedes ya lo saben, que el país tiene 32 entidades y de ellas 24 tienen código civil que tienen inmersas, legisladas dentro todas las cuestiones, instituciones de derecho familiar. Es decir, en los códigos civiles de estos 24 estados tenemos el concepto de familia, matrimonio, divorcio, tutela, emancipación, patria potestad, patrimonio familiar, las cuestiones de bienes sucesorios, legítimos, testamentarios, y todo lo que implica el derecho familiar. En los otros 8 estados, esto es para completar la panorámica, hay 8 códigos familiares vigentes. ¿Qué significa esto? Que en 8 estados de la República, desde el punto de vista jurisdiccional, legislativo, se ha separado todo lo que sean normas de derecho familiar, sustantivas y adjetivas, para resolver la problemática de las familias. ¿Qué estados de la República tienen código familiar? Empezamos con el estado de Hidalgo, que desde 1983 tiene en vigor su código familiar y de procedimientos familiares, que en el contexto jurídico
nacional e internacional, fue la primera entidad que tuvo regulados los procedimientos familiares. Esto a partir de 1983. En este caso, tuve el privilegio, gracias al apoyo y a la fe que tuvo en quien les habla el arquitecto Guillermo Rosell de la Lama, que era el gobernador de Hidalgo, y que los vínculos que tenía con él me permitieron aceptó que el Estado tuviera la legislación familiar. Después, a los 3 años, se sumó Zacatecas y desde 1986 tiene también su código familiar. Eso el siglo pasado. En el siglo XXI, ya podemos hacer una división a partir del año 2000 y en adelante. Para empezar, porque el Código Civil de lo que entonces era el Distrito Federal y hoy es la Ciudad de México, estableció en su propio Código Civil normas muy avanzadas del derecho familiar dentro del civil, el artículo primero, el 746 bis, que fue en el año 2000 algo fundamental para el derecho familiar. Pero específicamente, siguiendo con esos dos códigos, después tenemos que son en el año 2004 Morelos y también Michoacán, quienes ponen en vigor sus códigos familiares, reitero, separados del Código Civil. Después van a aparecer los estados de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Yucatán, para completar 8 con códigos familiares que siguen en vigor, que algunos han hecho modificaciones. Verbigracia, el de Hidalgo, en el año 2007, le pareció a quienes dirigían el Estado que podían cambiarle el nombre a Ley de la Familia. Aquí empezamos con una ignorancia en cuanto a decir Ley de la Familia, porque tenemos que entender que cuando hablamos de derecho familiar, estamos hablando del género, no de algo específico. Si dijéramos derecho para la familia, derecho de la familia en el derecho, no estaríamos creando, no estaríamos definiendo, no estaríamos hablando de derecho familiar. Y esto, por supuesto, nos lleva, lo voy a señalar más adelante, a definir el derecho familiar, atendiendo a las cuestiones aristotélicas de género próximo y diferencia específica, para saber que el derecho familiar, ¿por qué es un tercer género al lado del público y del privado? Porque ahí ya no hablaríamos de su autonomía, sino de su naturaleza jurídica. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces regreso a estos 8 códigos familiares y los 24 códigos civiles. Esto en principio, desde mi perspectiva, plantea graves problemas para el país, porque, ejemplificando, tenemos, vamos a escoger la institución del matrimonio o el divorcio. Tenemos 32 normas, 32 leyes, 32 disposiciones que regulan y ordenan cómo debe celebrarse el matrimonio en cada uno de los 32 estados de la República. Es decir, no hay una norma para todo el país. Pero lo mismo ocurre con el divorcio. Por ejemplo, a partir del año 2008 se estableció en México el divorcio incausado, una sola causa, y desde entonces desaparecieron de la Ciudad de México las 40 o 50 causales que tenía el artículo 267. Los otros estados de la República tienen varias disposiciones, incluyeron el incausado, pero siguen teniendo diferentes
causas, razones, motivos para divorciarse. Pero así como el matrimonio, que lo doy como un ejemplo muy simple, va a ocurrir lo mismo con la adopción, con el patrimonio familiar, con los regímenes económicos del matrimonio, con los impedimentos para casarse o la edad para contraer matrimonio. Como es de conocimiento de ustedes, la Ciudad de México estableció hace poco tiempo como requisito único para casarse, no dispensable, la edad de 18 años. Un poco tarde, porque en realidad esto ha sido una sugerencia, han sido resoluciones de Naciones Unidas. Y digo un poco tarde porque nosotros, desde el siglo pasado, en 1983, señalamos que un requisito para casarse en el estado de Hidalgo era la edad de 18 años, tanto el hombre cuanto en la mujer. Pero sigo con la misma explicación. Si tenemos 32 maneras diferentes, unas en el Código Civil y otras en los códigos familiares, de resolver los problemas o de llevar a efecto las instituciones de derecho familiar, por ejemplo, los impedimentos para casarse, los parentescos, como decía yo, la edad, o para divorciarse, eso nos trae a colación que de una manera está en Sonora, de otra en la Ciudad de México y otra, por ejemplo, en Guerrero. ¿Por qué se complica? Porque tenemos materias específicas, por ejemplo, como la filiación con la inseminación artificial a través de las diferentes técnicas que admite, que específicamente dice que las que sean de acuerdo a la ciencia de los adelantos pueden admitir para la investigación de la paternidad o de la maternidad. Entonces esto nos lleva al mundo de la inseminación, las diferentes clases que hay, la temática que ha estado en boga y que se encuentra en las redes sociales permanentemente, de personas que alquilan o rentan su vientre para ser inseminadas y después del lapso de maternidad entregar el producto. Se habla de contratos, que todo esto ya me lleva ahora a decirles algo fundamental, que gracias a la luz, a la señera forma en que lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido la vigilante, ha sido la que nos ha marcado la pauta para que el derecho familiar mexicano se defina como un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas entre los miembros de una familia, es decir, entre padres e hijos, entre cónyuges o los demás parientes, que en esencia son más que obligaciones, porque las obligaciones desde el punto de vista civil requieren un sujeto activo que es el acreedor, uno pasivo que es el deudor, una relación jurídica que se establece entre ellos y un objeto de dar a hacer y no hacer. Pero en el caso del derecho familiar, es evidente que hay más deberes por cumplir que derechos a exigir. Y esto nos lleva también a determinar la naturaleza jurídica del deber jurídico. ¿Qué es en derecho un deber jurídico? Es una carga impuesta por la ley. En el derecho familiar así ocurre, en que los miembros de ella, los que pertenecemos a las familias, tenemos que aceptar, tenemos que cumplir, aún en contra de nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque el principio fundamental del derecho civil y el derecho privado es esa norma derivada del Código Napoleón, donde se decía que la voluntad es la ley suprema de los contratos. Y ese principio de la autonomía de la voluntad es el que campea, es el que impera en las relaciones del derecho civil. Por ejemplo, en los contratos, en los derechos reales, el usufructo, el uso, la habitación, en la propiedad, en la copropiedad, en el condominio, en el tiempo compartido.
todo lo que sea civil, teoría integral del acto jurídico, atributos de las personas desde el punto de vista del derecho civil, nombre, domicilio, estado, los derechos humanos fundamentales, que van en la línea del derecho civil. Y esos conceptos se manejan a través de la autonomía de la voluntad. ¿De qué manera, por ejemplo, en un contrato de compra-venta o de arrendamiento, se da la autonomía de la voluntad? Porque tanto el arrendador cuanto el arrendatario dialogan, discuten, se ponen de acuerdo sobre la cosa que van a recibir en el arrendamiento y la cantidad que van a pagar por renta. Lo que no ocurre en derecho familiar. ¿Por qué? Una pensión alimenticia, por ejemplo, se impone. Es un deber que impone el derecho familiar, reitero, porque el derecho familiar es de orden público e interés social. Termino el concepto que decía yo: conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley que regulan esas relaciones jurídicas, no las relaciones dejadas al arbitrio del papá y la mamá y los parientes, sino las que impone la ley y que tienen que cumplirse. En el caso específico de una pensión alimenticia, es un deber que se impone a quien sea el deudor alimentario. Tiene características muy especiales y reitero lo que la Corte permanentemente está vigilando, que son imprescriptibles, que se pueden cobrar, que se pueden exigir y que tienen características muy especiales. Entonces termino el concepto de que todos tenemos que cumplir en el derecho familiar, porque todas las normas del derecho familiar son de orden público e interés social. Aquí es importante aclarar qué debemos entender por orden público y qué por interés social. Porque, sea como fuere, el orden público no ha sido esencia ni parte del derecho civil, que, como dije antes, se caracteriza por la autonomía de la voluntad. Incluso, aquí vale la pena colacionar la tesis de Hans Kelsen, en la que él, en la autonomía de la voluntad, habla de la autonomía privada. Muy interesante su posición, porque él dice: las partes en derecho civil pueden pactar por su autonomía privada normas, incluso que no están en la ley, y que ellos se comprometan a cumplir. Eso es importante porque normalmente tenemos como premisa del Código Civil y de la ley que la autonomía de la voluntad, en los artículos 6, 7 y 8 del Código Civil de la Ciudad de México, señalan que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de orden público se consideran nulos. El legislador no nos dice cuál es la calificación, si es una nulidad absoluta o si es una nulidad relativa, y mucho menos cuando él habla de la inexistencia, en la que acusa una ignorancia total porque no sabe lo que es la naturaleza jurídica de la teoría de las nulidades y sobre todo de la inexistencia. Les doy un ejemplo. El artículo 2224 del Código Civil para la Ciudad de México dice: el acto jurídico inexistente, por regla general, no produce efectos jurídicos. ¿Cuál es la primera falla? Que el legislador tuvo que decir el acto jurídico inexistente. Y es elemental. Si es inexistente, no es acto jurídico. Pero estaríamos en presencia de un hecho jurídico que va a producir efectos de derecho, pero esa más bien es una materia que tendríamos que enfocar al derecho civil, que esa es una historia aparte, que en otra conferencia seguramente tendré la oportunidad de platicarles a ustedes sobre esta obra que he prácticamente concluido, un tratado de derecho civil. Pero nos seguimos concentrando en la cuestión del derecho familiar. Entonces, si la Suprema Corte, esto es muy importante para quienes me hacen el honor de escucharme, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, y así
lo señaló en una resolución que se dio, aquí se la doy en tal cual, del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. La tesis aquí viene en el número 15.5 de CJ2, Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta de la Novena Época, el tomo 33 de marzo de 2011, en la página 2133. Esto es muy importante porque en un momento dado, la inclinación, el querer que las normas jurídicas, por ejemplo, el derecho familiar, sean las mejores para proteger a nuestras familias, aquí el legislador dice, se los leo textualmente, porque van ustedes a encontrar las similitudes con el concepto elaborado por quien les habla y que lo empecé yo a manejar el siglo pasado, cuando tuve la oportunidad de haber hecho el doctorado en el año de 1962, que lo concluí en 63, y en 64 había hecho yo mi tesis sobre derecho familiar, y ahí precisamente hablaba yo de estas cuestiones tan importantes de la familia. Pero volviendo a lo que dice la Suprema Corte, que es fundamental para lo que estoy señalando, es que el derecho familiar, esta es la palabra de la Corte, es un conjunto de principios, valores procedentes de la Constitución. Primera cuestión a la que hay que llamar la atención. ¿Por qué de la Constitución? Porque desde 1973, en diciembre, corría el gobierno de Luis Echeverría, se hizo la primera reforma al artículo 4 constitucional para hablar en aquel tiempo de que las personas tenemos el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y el espaciamiento de los hijos que deseamos tener. Evidentemente que en esta norma también se contempla la facultad que concede la Constitución para no tener hijos. Pero en este caso específico, decía yo en diciembre y entra en vigor en enero de 1974, y ahí se inicia, hay un parteaguas en la historia constitucional de nuestro país, la vocación a proteger a la familia. A la familia, que entonces era la familia tradicional y que hoy, evidentemente, y siempre siguiendo esa línea de la Suprema Corte, tenemos que hablar, tenemos que aceptar que en México existen tantas familias cuantos actos jurídicos, hechos jurídicos o hechos materiales las originen. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio origina una familia que deriva de los cónyuges. Pero el concubinato también origina una familia, y en el concubinato no hay vínculo jurídico en la voluntad de los concubinos. En la adopción, regresamos al acto jurídico, y este origina una familia, una persona que la ley permite, soltera, hombre o mujer, tiene, si satisface los requisitos de la ley, el derecho de adoptar. Entonces, estamos frente a esta situación de tener ¿cuántas familias? Muy bien. Pero también tenemos, a partir del año 2010, el Código Civil para la Ciudad de México admitió el matrimonio de personas del mismo sexo. Modificó el artículo 146, agregó una frase poco afortunada, pero que se ha conservado, que dice que el matrimonio es la unión de dos personas. Probablemente con un poco más de gramática y conociendo la naturaleza jurídica, pudieron haber dicho, el matrimonio es la unión, es un acto jurídico solemne, que es la unión de dos personas del mismo o diferente sexo. Pero, nuevamente, hay que reconocer la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señera, que va diciéndonos cuál es el camino para el derecho familiar. Incluso, en la actualidad, tengo el privilegio de estar dirigiendo una tesis de licenciatura que estamos a punto de terminar, de una brillante alumna,
Olimpia Rojas Lubiano, que precisamente dentro de las investigaciones que he realizado, algún artículo que escribí sobre derecho familiar jurisprudencial, ha sido el tema que ella ha desarrollado en forma magistral y que en su momento pues ya lo daremos a conocer. Pero por lo pronto regreso, para no perder el rumbo, a este concepto del derecho familiar del Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer circuito. Decía yo, conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución. Y ahí me paré. Pero lo que sigue todavía es más importante, porque dice la Corte, de los tratados internacionales. Este ya es el enfoque que sale de la provincia y tenemos un enfoque internacional. Porque México forma parte de ese contexto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo lo que viene con esto. Por eso los tratados internacionales, tan solo en materia familiar, relacionados con temas de la familia, México ha celebrado más de 20 tratados internacionales. Entonces, si el derecho familiar es ese conjunto de normas jurídicas que derivan de la Constitución, de los tratados internacionales, ¿de qué manera tendríamos que pensar en los tratados internacionales? Bueno, también siguiendo las enseñanzas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde mi perspectiva son realmente verdaderos juristas, expertos, preocupados por que México mantenga su régimen de derecho y que, como ustedes lo van a constatar, afortunadamente han corregido muchos de los errores de las legislaturas locales que en su momento han hecho propuestas que van o están fuera de lugar, o, esto también hay que decirlo tal como es, no existe el derecho familiar federal. No existe. Y entonces, aquí cabe una reflexión que les hago para que juntos lo pensemos. ¿Qué pasa con las normas de derecho familiar que contiene el Código Civil Federal? Que dicho sea de paso, como ustedes saben bien, desde el año 2000, al desaparecer el Distrito Federal como tal y convertirse en Ciudad de México, ese Código Civil que teníamos, que decía para el Distrito Federal, en materia común y para toda la República en materia federal, desaparece el territorio federal y entonces tiene que ser solo Código Civil Federal. Es el gobierno de Ernesto Zedillo, el 28 de mayo, en que se da este decreto por parte del Congreso de la Unión, para decir que a partir del 1 de junio del año 2000, ese código se llamará Código Civil Federal. Pero decía yo, ese código tiene normas del derecho familiar, heredadas, por supuesto, desde el Código Napoleón, que esa es otra historia. Ustedes saben que nosotros lo hemos copiado, que el primer proyecto que se hizo en México fue 40 años después de consolidar la independencia es de 1821, y en 1861 Juárez le encarga a Justo Sierra Reilly que haga un proyecto de código civil para México. Y en ese año se elabora, y ese va a ser la base, ese proyecto, para más adelante convertirse, verbigracia, en el Código Civil del Imperio Mexicano, del que estuvieron en vigor 2 de sus 3 libros, que fue el trabajo que hizo Benito Juárez, pero toca Maximiliano de Habsburgo en el año 1866, cuando viene a México, por X razones históricas, que no viene al caso reiterar, que todo el mundo las conoce, y que finalmente ese trabajo de Justo Sierra, donde él, intelectualmente honesto, confiesa en la exposición de motivos que en realidad él se ha basado en el Código Napoleón, en el proyecto García Goyena, y que lo que él ha hecho es traerlo a México para adaptarlo
a nuestra forma, a nuestras legislaciones. Entonces, ese código del Imperio Mexicano 1866 va a convertirse después, 2 años, en el proyecto de Código Civil para el Estado de Veracruz, llave, elaborado por Fernando Cruz Corona en 1868. Y él, bueno, se le hace fácil cambiar la exposición de motivos de este trabajo en el que dije, Justo Sierra, habla de que él ha copiado esto del Código Napoleón de 1804, que como ustedes saben, se han mencionado muchos juristas de Napoleón, Portalis, Bigot de Promenot y otros, pero en esencia, Maleví, por ejemplo, el jurista, el que fue el alma del Código Napoleón, fue Portalis. Este jurista, que según la biografía de Napoleón, la última, muy interesante, señala que él, cuando se iban a dar las sesiones del Código Napoleón, Napoleón lo recibía en su casa, mientras él se vestía y desayunaba, le preguntaba, ¿y hoy de qué van ustedes a tratar en la asamblea sobre este proyecto? Él lo ponía al día, él tenía una buena memoria, llegaba a las reuniones y hablaba pues con la propiedad de quien le había enseñado. Por eso creo que es justo y reiterar que Portalis es el artífice del Código Napoleón. Bueno, entonces Justo Sierra O'Reilly, porque el del siglo pasado es Justo Sierra Amezcua, que es otro, en la historia es diferente. Tenemos, que es muy importante, que señalar que este trabajo de Fernando Jesús Corona, que es copia del Código de 1866, se convirtió en Veracruz en el primer Código Civil, e incluso en la exposición de motivos se señala que el gobierno siente la necesidad de hacerle un premio, se lo hacen en 5,000 pesos en oro, y dicen, mientras se junta esa cantidad, él puede pasar a la recaudación de rentas a cobrar los intereses que este dinero dé. Pero ese proyecto, ese código, va a servir para convertirse en el Código Civil, el primer Código Civil del Estado de México, de 1869. El mismo, con una exposición de motivos diferente, y de ahí regresamos, porque Juárez otra vez regresa al poder en 1870, y se convierte, es el primer código que los juristas, los investigadores, dan por inicial para hablar del derecho civil mexicano codificado a partir de 1870. Y se habló del Código Civil para el Distrito y Territorio Federal de la Baja California. Ese código, a los 14 años, con el gobierno provisional de Manuel González, se convierte en el Código Civil de 1884. Cambia 2 o 3 cosas, por ejemplo, queda abolida la testamentificación forzosa del D70, y aquí ya se establece la libre testamentificación de alguna otra cosa, pero en realidad es el mismo código. Es importante reiterar esta parte histórica porque, como ustedes saben, el derecho tiene que ir siempre de la mano de la historia, sobre todo para no repetir los errores y no equivocarse. Ese código de 1884 sigue en vigor hasta principios del siglo pasado y va a quedarse vigente por ejemplo, el Distrito Federal hasta el año de 1932. La historia de la capital es con el código que se llamó de 1928, hecho en la presidencia de Plutarco Elías Calles, donde se hicieron los libros, hubo modificaciones, y se habla por primera vez de este trabajo de Leon Duguy, este jurista francés, que en Argentina da estas conferencias que llamaron sobre la socialización del derecho privado. Diferente a hablar del derecho social, porque el derecho social, debe entenderse como un conjunto de normas jurídicas que protegen a una clase determinada, pero la socialización del derecho privado es eliminar las diferencias entre el hombre y la mujer, entre el asalariado, entre las personas que podrían estar discriminadas por la norma civil. Entonces, a estas normas hacerlas tal cual iguales. Y esa exposición de motivos del Código de 1928
habla de esta socialización del derecho. Pero, como decía yo, dificultades de establecer por primera vez el concubinato y otras reformas que la sociedad no estaba preparada para recibir, hacen que el Código de 1928 se publique en partes durante 4 años y finalmente entra en vigor el 1 de octubre de 1932. Pero aquí también hay una curiosidad histórica interesante, porque junto con este código tiene que haber uno de procedimientos civiles. Y entonces, el Código de Procedimientos Civiles, que estaba en vigor cuando había el Código de 1884, sigue. ¿Por qué? Porque así está el Código de 84, pero en 1929 ya este Código de Procedimientos Civiles del Distrito y lo demás entra en vigor sin que esté en vigor el Código de 1928 hasta 1932. Pero digamos, es como una breviario cultural dentro de la investigación que hemos realizado, pero este era, digamos, como una pequeña desviación sin perder el tema fundamental, que decía yo, este conjunto de normas jurídicas, derecho familiar, derivadas de la Constitución y de los tratados internacionales. Pero además, ese derecho familiar, en el concepto del Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia, dice, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales. Aquí vale la pena subrayar lo que la Corte, nuevamente mexicana, ha sido siempre la señera para hablar del control constitucional y el control de la convencionalidad. Como estas cuestiones que en principio se ven complicadas, en realidad se pueden explicar fácilmente si entendemos que, como se hizo ya cuando se hace la interpretación en favor o en beneficio pro reo, por ejemplo, es señalar que por los tratados internacionales se tiene que aplicar en México, principio del control de la convencionalidad, lo que sea más conveniente a la persona que está siendo juzgada. Entonces, esto es importante, aunque lo tengo para el final de la conferencia, volver sobre él. Decía yo, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, que como ustedes saben, las interpretaciones jurisprudenciales con determinadas características son obligatorias para todos los mexicanos, todos los jueces locales, regionales, federales, estatales, y sigue el concepto diciendo, y jurisprudenciales dirigidos a proteger la estabilidad de la familia. En ese tiempo se hablaba de una. Hoy tenemos que entender que la familia no está en crisis, sino en evolución, y que precisamente al darse las uniones de hecho o las cuestiones como las he señalado, tenemos tantas familias cuantos actos jurídicos las generen o hechos jurídicos. La familia, por ejemplo, una persona que se divorcia y se vuelve a casar, pues es una familia reconstituida. Inclusive aquí valdría la pena señalarles a ustedes una inquietud que en su momento me compartía el doctor Henri Massot, el decano que fue decano de la Facultad de Derecho de París, en la que yo tuve el privilegio, apoyado por él y por el doctor Francisco Chabás, de haber sido profesor en Derecho Familiar en el año 1984, estuve por allí en tiempo completo, lapso breve, pero en forma oficial importante para llevar las cuestiones de derecho familiar mexicano, que obviamente honran mucho a quien les habla por haber tenido esa distinción. Entonces regreso al concepto de que dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y regular la conducta de sus integrantes entre sí. Es decir, yo en el concepto que les platiqué antes hablo de la regulación jurídica de las relaciones jurídicas entre los miembros de la familia. Aquí el magistrado, el tribunal, señala las relaciones entre sí y
es muy importante, también dice en su concepto, a delimitar las relaciones de concubinato y de parentesco, conformada por un sistema especial de protección de derechos, obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes y facultad de deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, y esto que sigue es fundamental, cuya observancia y alcance es el rango de orden público e interés social. O sea, los académicos, los investigadores, los que tenemos la inquietud por esto desde el punto de vista de la academia, tenemos que congratularnos de que finalmente esto llegue a las normas de derecho positivo vigente, que sean el sustento, sean códigos civiles o códigos familiares, pero esto que se establezca tal cual. Y un ejemplo importante, siguiendo la enseñanza de la Suprema Corte y lo que he señalado antes, es que el Código Civil para la Ciudad de México, en el que tuve el privilegio de ser parte de la comisión que lo llevó a efecto en el año 2000, se estableció en los artículos 138 ter, quater, quintus y sextus, y en un capítulo único llamado de la familia, se dice que en esencia todas las normas del derecho familiar, estoy hablándoles no ya de la doctrina y de la especulación del investigador, sino de lo que la ley ordena. Y dice, todas las normas de derecho familiar son de orden público e interés social. Y en los demás artículos señala, porque eso es la pauta del derecho familiar, del Código Civil de la Ciudad de México del siglo XXI, que además, también es importante reiterarlo, vamos a encontrar eso que antes les mencioné, el camino constitucional del derecho familiar en el artículo 4, y que nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 1974 entró en vigor. Al año 2020, los derechos familiares constitucionales consignados en el artículo 4 constitucional, que les recomendaría yo leerlo y ver las diferentes modificaciones que se han hecho al mismo, son fundamentales porque reiteran, por ejemplo, como derecho humano fundamental familiar, la igualdad entre el hombre y la mujer, el ejercicio de la patria potestad y todo lo que se refiera a derechos en la familia, en que son deberes jurídicos impuestos y que, como decía yo, la Suprema Corte ha estado siempre con sus diferentes ministros, sus diferentes presidentes, todos haciendo su parte muy importante histórica, porque se le ha dado a esto una continuidad para que desde que la Suprema Corte ha intervenido, es un orgullo, una gran satisfacción saber, por ejemplo, que la primera sala señala siempre en esto, están pendiente de que las legislaturas locales que cometen errores o no hacen las cosas correctamente se compongan a través de los criterios jurisprudenciales. Doy un ejemplo muy importante.
si bien el Código Civil de la Ciudad de México estableció en el año 2010 el matrimonio de personas del mismo sexo, en ese tiempo todavía la Suprema Corte no había determinado hasta dónde llega después para decir que esto es obligatorio y se invoca, ahora voy a la reforma de la Constitución en el año 2011, cuando se hacen modificaciones importantísimas para terminar con la tradición de las garantías individuales, las garantías constitucionales, y dar paso a los derechos humanos fundamentales que se señalan en la reforma histórica. Desde mi perspectiva, acepto que yo no soy constitucionalista, pero soy inquieto por las normas, por saber. Para mí, la reforma del año 2011 es tan importante como la promulgación que se hizo en el año 1917 de nuestra Constitución política vigente, que, como ustedes saben, tiene como antecedentes la de 1857 y la de 1824. Pero esta de 1917, que es muy importante, digo, a riesgo de obviamente recibir las críticas de los que sí saben de esto, siento que es una constitución que es muy importante. Yo en esto sigo las enseñanzas de mi director, de Raúl Contreras Bustamante, a quien le mando un cariñoso, afectuoso saludo con todo respeto, si es que tengo el privilegio que me esté viendo, igual a su distinguida esposa, y a quienes pues me honran escuchándome, que los invité, y bueno, ya sabré que espero que sí me hayan acompañado y estén aguantando toda esta cascada de conocimientos de lo que estamos diciendo, porque en realidad es poco el tiempo que tenemos. Estamos casi como para decirles que nos tenemos que ir, porque no he podido llegar ni siquiera a los minutos de las preguntas y respuestas, pero ahí está el correo del licenciado Jacinto Hernández Lucas, que es mi colaborador, mi secretario particular. Pueden ustedes mandar sus preguntas, yo con mucho gusto los que recibamos el correo por el mismo a vía les vamos a contestar. Pero entonces, bueno, ya termino con esto, porque acá como que ya estoy viendo aquí en el bueno, sí, andamos en 47 minutos de los 60 que nos dan, nos quedan unos 13 minutos, pero quiero redondear estas ideas. Entonces, terminar con lo que decía yo del orden público e el interés social, y que la Suprema Corte en eso ha estado señalando en qué camino debemos de seguir, y cómo el Código Civil de la Ciudad de México establece esto. Y hablando de matrimonio de personas del mismo sexo, que en esa materia me interrumpí, el país, cualquier estado de la República, está obligado, si lo solicita una pareja de personas del mismo sexo, a celebrar el matrimonio de esas personas, aun cuando, por ejemplo, en Morelos, la Constitución y el Código Familiar establecían que el matrimonio era de un hombre y una mujer. Después lo corrigieron, pero no los demás no lo corrigieron, sino siguen estableciendo que es la unión de un hombre y una mujer. Pero si una pareja de personas del mismo sexo en Puebla, en Oaxaca, en X parte, quisieran contraer matrimonio, decía yo, por la reforma del año 2011, el artículo primero constitucional estableció algo fundamental, que tiene que ver vinculación con el derecho familiar. Porque, como ustedes bien saben, la segunda parte, el segundo párrafo de ese precepto señala precisamente lo que hemos señalado, y que no puede discriminarse por inclinación sexual o alguna otra cuestión de raza, credo, religión, color de la piel, etcétera, a ninguna persona. Entonces, igualmente, a partir del año 2011, podemos señalar banderas fundamentales para combatir todas estas cuestiones de racismo, por ejemplo, que no es suficiente con decir no soy racista, sino debemos atacar esto para decir somos antirracistas, estamos contra cualquier expresión de racismo en cualquier circunstancia. Pero bueno, vuelvo al buen camino con esto, y entonces
es importante señalar que la Suprema Corte ha ido dando, así como di el ejemplo del matrimonio de personas del mismo sexo y que se puede encontrar en cualquier parte del país, si el juez de registro civil o el oficial se negara a celebrar este matrimonio, el juez de distrito con un amparo lo conminará y lo obligará, le impondrá esa situación para que lo haga, porque de otra manera no es posible otra circunstancia. Entonces, creo que es fundamental que haya yo logrado con esta charla tan informal, en tan poco tiempo y tan importante en la temática, despertar en ustedes alguna inquietud desde el punto de vista de ratificar la importancia del derecho familiar vigente, del derecho familiar en el país, y que el derecho familiar federal, que está en el Código Civil Federal, no tiene aplicación, aun cuando se hagan reformas, no hay donde tenerlas en vigor, no hay donde aplicarlas, porque no tenemos tribunales federales, no tenemos jueces federales familiares, y todo esto es una materia local. Entonces, realmente ahí lo dejaría yo, porque me gustaría un poco decirles algo sobre qué es fundamental desde el punto de vista del derecho familiar, lo que es el concepto de orden público, también atendiendo a la misma Suprema Corte, y lo que decía yo antes, de que se ha señalado en cuanto a los pactos internacionales, de que la interpretación del cuarto constitucional debe hacerse para que se pueda dar en beneficio de las familias, que esto sea algo importante para que tengamos mejores leyes, mejores normas, mejores formas de proteger a la familia. Y en síntesis, esa sería la aportación que haría yo en este caso, y que, bueno, pues siento mucho no tener más tiempo, pero aquí hay que considerar que el foro de Porrúa, de la librería Porrúa, va a ocuparse con otra conferencia a partir de las 6 de la tarde, pero les agradezco mucho el que hayan estado conmigo, que me hayan escuchado, y como siempre estamos a la disposición. Les recomiendo, como algo que es importante señalar antes de irnos, este es el libro de Derecho Familiar que forma parte de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho, que publicó nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y que contiene, en el caso concreto, todo lo que les he hablado, más todos los temas de naturaleza jurídica del derecho familiar, matrimonio, patrimonio, divorcio, tutela, emancipación, patria potestad y todo lo que se refiere a esto. Esto lo pueden ustedes adquirir en las librerías Porrúa, de las 100 librerías del país, o en las de la Ciudad de México, como ustedes ya saben, se han abierto en circunstancias especiales, pero ya se pueden adquirir todos los libros. Entonces, bueno, pues me despido de ustedes. Muchas gracias. Espero que el señor Pérez Porrúa, a quien le deseo que siga conservando esa gran salud, a sus hijos, a Rodrigo, a Adriana, a todos les mando un cordial saludo, a quien hace posible todo lo que yo escribo finalmente, que es el editor, el ingeniero José Castellanos. También muchas gracias, sé que está desde su trinchera también viéndome, a mis alumnos, mis exalumnos, a mis colegas maestros y a ustedes en general. Muchas gracias, porque sin ustedes esto no sería posible. Y les recuerdo uno de mis lemas de mi vida, que lo mejor de mi vida está por venir. Ojalá lo compartan y nos veamos pronto en otro foro semejante a este. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Cuídense, así lo estamos haciendo, aislados, porque lo que no hagamos por nosotros en nuestra salud para cuidarnos del coronavirus, nadie lo va a hacer. Que les vaya muy bien. Me dio mucho gusto saludarlos a todos. Ojalá mi hijo Julián Huitrón también me haya visto, y Rolando Huitrón,
que me dará mucho gusto escuchar sus comentarios posteriores.